Bien, ahora vamos a analizar las características de la familia de los GNU Linux. Ahora, la diferencia que vamos a encontrar aquí es que no es una sola familia, sino que existen más de 600 distribuciones de GNU Linux. Es decir, no hay una distribución que digas esta es la mejor, sino que hay más de 600 distribuciones que tú puedes probar para poder comprobar cómo funciona esto. Dentro de estas distribuciones vamos a encontrar Fedora, SUSE, Ubuntu, Kubuntu, CentOS, Debian, entre otros. ¿Ya? Entonces tenemos una gran variedad ahora sí que para elegir y poder probar cuál vamos a utilizar. La segunda característica es que estos sistemas operativos soportan lenguajes de programación como PHP, como Ruby, como Python, como Perl, como Java, como Go, como C++, como C. Esos son los lenguajes de programación que va a soportar. Ahora, ustedes pueden montar un proyecto desarrollado en C# o ASP.NET, no se puede montar, porque esos lenguajes de programación son propietarios de Microsoft y no son compatibles con las características de GNU Linux. Entonces, aquí es muy importante que sepamos determinar eso. Cuando yo tengo un sistema desarrollado, cuando yo desarrollo un sistema basado en PHP, basado en Ruby, basado en Python, en Perl, en Java, en C++, o en C o en Go, voy a tener las posibilidades de utilizar un GNU Linux. Eso quiero que quede muy claro. Ahora, cuando yo utilizo una base de datos como MySQL, que era anteriormente, o MariaDB, o en este caso Firebird, Postgre, voy a poder utilizar GNU Linux. Si mi sistema está utilizando una base de datos o incluso hasta un Oracle puedo utilizarlo, si mi sistema está utilizando SQL Server, yo no voy a poder, o Access, yo no voy a poder utilizar un GNU Linux. ¿Por qué? Porque ese software propietario de Microsoft, y al ser software propietario de Microsoft, solo se va a ejecutar en sistemas operativos de Microsoft, que en este caso es Windows Server. Entonces, eso es lo que hace una gran diferencia. Esa es una de las características principales que tiene GNU Linux. Ahora, a diferencia que yo puedo instalar MySQL y MariaDB en un Windows Server, lo puedo hacer. Yo puedo colocar un PHP en un Windows Server, lo puedo hacer. Esa es una de las características de las licencias de código abierto del open source. Entonces, algo que coinciden todas las distribuciones es que utilizan el mismo kernel, el kernel o el núcleo en común. Todas van a utilizar el mismo kernel. Recuerden que de ahí viene el nombre. Linux es el kernel, eso quiero que lo recordemos. Linux es el kernel y GNU son las aplicaciones, es el entorno gráfico. Entonces, todas las distribuciones, todas van a utilizar el kernel, es decir, van a utilizar Linux. Ya cómo se adornen, si tienen diseño, si tienen entorno gráfico o aplicaciones, eso es GNU. Este sistema operativo fue desarrollado en el lenguaje C y ensamblador, lo que lo hace un sistema operativo puro y casi nativo. Casi el 95% de su código, casi el 95% de su código está hecho en C y el 5% en ensamblador. Aquí esta imagen, recuerden que GNU es el new y Linux es el pingüinito. Entonces, la unión de estos dos hacen GNU Linux. Esas son las características de GNU Linux. Ahora, ¿cuáles son sus ventajas y cuáles son sus desventajas? Vamos a ver cuáles son las ventajas. Las ventajas es que tenemos reducción de costos. Al ser un sistema operativo open source que nosotros tenemos libre, que no vamos a pagar una licencia, reducimos drásticamente los costos. Imagínense, si yo voy a instalar si yo voy a implementar un servidor web y en el cual voy a tener un sistema web y yo pago una licencia y va a estar desarrollado en PHP y voy a utilizar base de datos MariaDB, entonces, y yo utilizo un sistema operativo Windows Server y si yo pagase de $2,000 anuales, supongamos $2,000 anuales por la licencia, y yo utilizo un GNU Linux, ¿va a funcionar perfecto? Sí va a funcionar a la perfección y es lo mismo. Entonces, ahora, la parte de seguridad, una de las ventajas es que al ser un sistema operativo abierto, de código abierto, no es un propietario, no hay un propietario, sino que lo desarrolla una comunidad de desarrolladores
y eso brinda mayor seguridad, y el kernel es la base principal, es decir, Linux, que es el kernel, es la base principal, y esto hace que lo hace más seguro. Es uno de los sistemas operativos más seguros que podemos encontrar en el mercado, en conjunto con Unix. La diferencia es de GNU Linux, que esto es gratis. Si lo quieres ver así como gratis, más bien es libre que tú puedas utilizarlo, puedas modificarlo a tu gusto, y tiene una gran estabilidad. La prueba de ello es que si ustedes en una actividad que van a hacer, se van a dar cuenta que los servidores de Google utilizan GNU Linux, los servidores de Facebook utilizan GNU Linux, e incluso Facebook, sus principios fue desarrollado en PHP, hoy tiene su propio lenguaje, pero Facebook fue empezado a desarrollar en PHP, y si ustedes ven ahí cuando entran a Facebook se van a dar cuenta algunas secciones que dice PHP. Entonces tiene gran estabilidad, y lo que lo hace, una de las grandes ventajas es que tiene una gran comunidad de programadores. Esa comunidad de programadores constantemente están actualizando, están haciendo mejoras al núcleo, están haciendo que ese núcleo sea más seguro, están mejorando la utilización de los recursos. Algo muy importante, una de las ventajas que también lo hace muy importante es GNU Linux, es que sí utiliza al 100% los recursos y aprovecha muy bien esos recursos y no desperdicia recursos. Cuando hablo de recursos hablo de memoria RAM, cuotas de disco duro, microprocesador, a diferencia de un Windows. Esa es la ventaja, una de las grandes ventajas que tiene GNU Linux. Ahora, en los entornos gráficos, que por lo regular un servidor de GNU Linux no lo van a encontrar en entorno gráfico, pero si ustedes quisieran trabajar en entorno gráfico, ya sea para una PC de escritorio, si aquí lo queremos ver, o algunas herramientas de administración para servidores, ustedes los van a encontrar. Tienen entornos gráficos, los servidores de GNU Linux tienen entornos gráficos. Está GNOME, está KDE, entre otros. GNOME y KDE son los más utilizados para entornos gráficos. Y eso es lo que es GNU. Recuerden que los entornos gráficos son GNU, las aplicaciones son GNU y el núcleo es Linux. Aquí lo podemos ver en esta imagen, y la suma de esos dos ya nos da GNU Linux. ¿Cuáles son las desventajas que tenemos? Bueno, aquí también hay que hablar de las desventajas. No todo es miel sobre hojuelas. Las desventajas es que tenemos problemas de compatibilidad. Hay aplicaciones que no van a funcionar en GNU Linux, que necesariamente tienen que correr sobre un Windows Server, sin garantía de soporte especializado. ¿Qué quiere decir con esto? Como al ser un open source, yo lo descargo si hay foros, si hay ayudas, pero no te garantizan un soporte técnico. Algunas distribuciones como Red Hat, que se volvieron privadas, ellas sí te ofrecen, estas distribuciones te ofrecen el soporte. Hay otras como las de Debian, también ya te empiezan a ofrecer soporte, pero no hay un soporte garantizado especializado en esa distribución. Entonces lo único que sí es, cuando eres administrador de una red e implementas GNU Linux para tu red, necesitas estar en constante actualización y leyendo, porque si van a haber problemas que se te van a hacer complejo, porque no vas a encontrar tan fácilmente la solución como si fuese un Windows, porque pagas por esa licencia y ellos te tienen que resolver el problema. Ahora, algo también que aquí lo van a experimentar ustedes, que vamos a empezar a trabajar, que es poco amable con usuarios novatos. ¿Qué quiere decir con esto? Que si tú no tienes experiencia en el manejo de comandos, si te espanta ver una pantalla negra en la cual no tienes el clic derecho, no tienes el clic izquierdo, no tienes el control C, no tienes el control V, ya no ves nada gráfico, eso es muy difícil para usuarios que están iniciando en esta parte. Entonces, esa sería una de las desventajas que tendría. Bueno, ya vimos las características, ya vimos las ventajas, ya vimos las desventajas de GNU Linux. Ahora es el turno de que contestes unas pequeñas preguntas. Anota tus respuestas en libreta o en una hoja en blanco y tómale una foto y envíalo por el medio que han acordado con el maestro, a través de la plataforma o por el grupo de WhatsApp.